Mucho tiempo atrás, cuando la civilización apenas daba sus primeros pasos y los nombres de los imperios aún no habían sido grabados en piedra, existía una región próspera que resplandecía como una esmeralda bajo el sol del desierto. Sin embargo, tras esa abundancia aparente se escondía una realidad siniestra que haría temblar los cimientos del cielo y la tierra. Un clamor desesperado se alzó desde lo más profundo de aquella tierra hacia las alturas celestiales. Era el eco del sufrimiento, la resonancia de la perversidad y el testimonio silencioso de actos que desafiaban toda moralidad. Y en las esferas divinas, esa súplica no pasó desapercibida. Los elementos comenzaron a transformarse de manera inquietante. Las masas nubosas se condensaron amenazadoramente. La atmósfera se tornó densa y opresiva. El tiempo mismo pareció detenerse, como conteniendo el aliento antes de una catástrofe inevitable. Aquel momento marcó el inicio de una negociación trascendental, pero también se convirtió en el prólogo de una narrativa que quedaría grabada en la memoria colectiva de la humanidad. Porque allí, en la vastedad árida, cuando la esperanza parecía haberse desvanecido completamente, surgió una figura extraordinaria. Su identidad era Abraham, elegido por la divinidad, fortalecido por una convicción inquebrantable y destinado a ser testigo del momento en que lo celestial descendería al plano terrenal, no portando tranquilidad, sino envuelto en llamas purificadoras. Abraham se encontraba en la cima de una elevación rocosa, contemplando el panorama que se extendía ante él. Las corrientes de aire movían sus vestimentas, mientras su cabellera plateada ondulaba bajo la caricia del viento abrasador del desierto. Sus pupilas reflejaban una serenidad profunda, pero también el peso de un conocimiento que pocos mortales estaban destinados a soportar. La voz del Altísimo había resonado en su interior. Abraham, abandona tu patria y tus vínculos familiares, dirigiéndote hacia la región que pondré ante ti. De tu linaje forjaré una nación poderosa. Su devoción se convirtió en su brújula, mientras la obediencia marcaba cada uno de sus pasos. A su lado caminaba Lot, su sobrino, un joven ambicioso cuyo corazón palpitaba con ansias de prosperidad y se sentía atraído por las tierras fértiles del sur. Con el transcurso de los días, sus posesiones se multiplicaron, sus rebaños crecieron y surgieron inevitablemente tensiones entre los pastores de ambos patriarcas. Una luminosa mañana, mientras recorría los pastizales, Lot se acercó y expresó: «Tío, no es apropiado que nuestros trabajadores vivan en constante disputa. Esta región es vasta, separémonos, cada cual siguiendo su propio destino». Abraham, esbozando una sonrisa serena, respondió con la sabiduría que lo caracterizaba: «Que no exista confrontación entre nosotros, pues somos de la misma sangre. Observa toda esta extensión que se despliega ante nosotros. Selecciona hacia dónde dirigirás tus pasos y yo tomaré la dirección contraria». Lot alzó su mirada con determinación. Hacia el meridión se extendía una comarca fértil que se desplegaba como un tapiz de terciopelo verde. Era la región del Jordán, donde se alzaban las metrópolis de Sodoma y Gomorra. Estas urbes brillaban en la lejanía con sus construcciones imponentes y jardines exuberantes, como joyas preciosas engastadas en la inmensidad desértica. Entonces Lot declaró con firmeza: «Elegiré la llanura del Jordán. Allí encontraré mi fortuna». Abraham asintió silenciosamente, observándolo partir con sus caravanas y posesiones, dirigiéndose hacia aquellas ciudades que, aunque prósperas en apariencia, albergaban en su seno una corrupción profunda. Transcurridos varios días, Abraham permaneció en soledad cuando la voz del Señor volvió a manifestarse: «Eleva tu vista. Todo cuanto alcances a contemplar lo otorgaré a ti y a tu descendencia por toda la eternidad». Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Multiplicaré tu linaje como los granos de arena de la tierra, de tal manera que si alguien pudiera contar cada partícula del suelo, también podría enumerar a tus hijos. Abraham se postró reverentemente, derramando lágrimas de gratitud. El firmamento, antes tormentoso, se abrió permitiendo que un rayo de luz dorada lo envolviera completamente. Era el sello de la promesa celestial. Mientras tanto, Lot atravesó las puertas de Sodoma, recibido por manifestaciones de opulencia y miradas llenas de curiosidad. Los habitantes de aquellas ciudades eran hermosos pero soberbios, las mujeres seductoras pero frívolas. En cada esquina se erigían altares paganos. En cada plaza se celebraban festividades donde el hedonismo reinaba como deidad suprema. Sin embargo, Lot no percibía la totalidad de la situación, o quizás prefería no enfrentarla. En el silencio nocturno, Abraham caminaba entre los campos bajo la luz lunar, cuando súbitamente distinguió una columna de fuego en el horizonte lejano. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era tenue, casi imperceptible, pero anunciaba que algo estaba consumiéndose en llamas, incluso antes de que el juicio se manifestara. Cerró los párpados y elevó una plegaria silenciosa. La historia, aún no revelada a los mortales, comenzaba a desplegarse inexorablemente. Al amanecer siguiente, Abraham construyó un altar al Señor, como era su costumbre al establecerse en nuevos territorios. Sobre las piedras apiladas, colocó leña y una ofrenda. El fuego ascendió hacia el cielo como incienso invisible. El anciano patriarca cerró los ojos y murmuró: «Tú eres el Dios de los cielos y también infinitamente misericordioso». Mientras tanto, en Sodoma, Lot luchaba por mantener su integridad. Era un hombre recto en medio de una urbe corrompida. Su corazón se sentía abrumado por el peso de la realidad circundante. En las comidas familiares, sus hijas relataban lo que presenciaban en las calles. Su esposa, cada vez más fascinada por el estilo de vida lujurioso, lo juzgaba silenciosamente con sus gestos. Mientras se probaba vestimentas de lino fino, ella comentaba: «No todo es deplorable, Lot. Tal vez deberíamos adaptarnos a las circunstancias». Él no respondía. Simplemente se dirigía al jardín y contemplaba hacia el norte, hacia las montañas donde sabía que Abraham aún permanecía fiel a sus principios. Las noches en Sodoma se extendían interminablemente. Las celebraciones se prolongaban hasta el alba. A los menores se les enseñaba a despreciar la virtud. Los ancianos eran objeto de burla. La justicia había sido desterrada. ¿Y el cielo? El cielo permanecía atento, escuchando cada gemido de injusticia. En las alturas, invisibles a la percepción humana, los ángeles ya se desplazaban. El momento de la intercesión se aproximaba y con él, la terrible realidad del juicio divino. En la penumbra del amanecer,
El eco de truenos distantes resonaba a través de las montañas. Lot despertó sobresaltado, sintiendo una opresión en el pecho que no podía comprender. En sus visiones nocturnas había contemplado fuego descendiendo de los cielos y gritos atravesando los muros de piedra. Sus manos temblaban incontrolablemente. Observó a su esposa dormida y luego a sus hijas. Algo se aproximaba, algo más devastador de lo que su mente podía concebir. En la distancia, Abraham también había despertado. Su mirada se dirigía hacia el sur, y entonces el firmamento comenzó a moverse ominosamente. El alba se acercaba y con ella los pasos de lo eterno. Los cielos no permanecerían mudos por mucho tiempo más. El juicio estaba a punto de manifestarse. La luminosidad matutina se derramaba tímidamente sobre las murallas de Sodoma, pero el resplandor dorado del astro rey apenas acariciaba la ciudad, como si la propia luz dudara en permanecer en aquel lugar. Las avenidas, aún manchadas por los excesos de la noche anterior, comenzaban a llenarse de voces, salpicadas de carcajadas y acelerados por pasos apresurados. Había un ambiente febril en el aire. Los bazares abrían exhibiendo productos suntuosos. Las mujeres, engalanadas con oro y maquillaje elaborado, posaban en las esquinas. Los niños correteaban entre los puestos comerciales, imitando las conductas de los adultos. La metrópoli palpitaba con vanidad, arrogancia y risas huecas. Lot observaba desde su ventana, con el corazón pesado como plomo en su pecho. Se esforzaba por creer que aún existía esperanza para aquella ciudad. Sus hijas, ya convertidas en mujeres jóvenes, se mostraban cada vez más cautivadas por las costumbres citadinas. Su esposa pasaba más tiempo con las damas locales, compartiendo chismes y adoptando sus maneras. Lot las llamaba, pero su voz parecía perderse en el vacío. Esa misma mañana, a varios días de distancia, Abraham se encontraba sentado en la entrada de su tienda, como acostumbraba durante las horas más frescas del día. La brisa matinal era suave y reconfortante. De repente, alzó la vista. 3 varones se aproximaban. Había algo singular en ellos. Sus semblantes eran serenos, pero su presencia irradiaba autoridad, como si todo el firmamento los acompañara. Abraham corrió a su encuentro y se postró en tierra. «Mi señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo sin descansar junto a tu siervo». Rápidamente ordenó que prepararan pan, carne tierna y leche fresca. Los 3 se acomodaron bajo la sombra de los árboles. Mientras se alimentaban, Abraham permanecía de pie respetuosamente. Entonces, uno de ellos habló con una voz que penetraba hasta el alma. «¿Dónde se encuentra Sara, tu esposa?» Y Abraham respondió: «Está en la tienda». Luego el visitante declaró: «Regresaré a ti en el tiempo señalado y Sara dará a luz un hijo». Desde el interior de la tienda, Sara escuchó y sonrió con incredulidad. Entonces el visitante preguntó: «¿Por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?» Abraham comprendió que no eran hombres ordinarios, eran mensajeros celestiales. Uno de ellos era el Señor mismo en forma visible. Cuando se marcharon, dirigieron sus pasos hacia Sodoma. La expresión del Señor se tornó grave. Luego habló con una voz que el viento transportó hasta los árboles. «¿Voy a ocultar de Abraham lo que estoy por realizar? El clamor de Sodoma y Gomorra se ha intensificado. Su pecado es extremadamente grave». Abraham, al escucharlo, se acercó con temor y compasión. «¿Destruirás al justo junto con el impío? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás todo el lugar y no lo perdonarás por causa de los 50? Si encuentro 50 personas justas, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y si hay 45, 40, 30, 20, no la destruiré. Te ruego, Señor, no te irrites si hablo una vez más. ¿Qué si solo hay 10 personas justas?» El Señor lo miró con ojos que conocían el futuro. «No la destruiré por causa de los 10». Y luego los ángeles partieron. Un silencio profundo envolvió a Abraham.
El patriarca quedó solo, contemplando el valle en la distancia. El sol ya se elevaba, iluminando las llanuras que parecían tan apacibles. Pero él sabía que el cielo estaba a punto de responder al clamor de la tierra. Mientras tanto, en Sodoma, Lot se encontraba sentado en la puerta de la ciudad. Allí se reunían los ancianos, donde los líderes intercambiaban palabras y dictaminaban las leyes. Lot intentaba influir con justicia, pero su voz se desvanecía. Los hombres de la ciudad lo toleraban solo por conveniencia. Ya no lo veían como extranjero, pero tampoco como igual. Esa tarde, dos varones diferentes atravesaron las puertas de Sodoma. Sus vestimentas estaban inmaculadas, sus rostros serenos, sus ojos brillaban con un fuego que ningún mortal podía contener. Caminaban con pasos firmes y hasta los perros guardaron silencio al verlos pasar. Lot los vio y los reconoció inmediatamente. No eran hombres comunes. Se levantó, se inclinó y dijo: «Señores, os ruego que vengáis a mi casa, lavéis vuestros pies y paséis la noche. Partiréis seguros por la mañana». Ellos declinaron inicialmente, pero la ciudad no los dejaría marchar sin ser notados. Durante la noche, cuando el silencio envolvía las viviendas, un rumor de pasos se extendió por las calles. Hombres de toda la ciudad, jóvenes y ancianos, se acercaron a la casa de Lot. Sus rostros estaban deformados por la lujuria y la perversidad. Gritaron: «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». Lot salió y cerró la puerta tras él. El corazón le martilleaba como un tambor dentro del pecho. «Hermanos, os ruego que no cometáis tal maldad». Y ellos se burlaron: «Apártate, ¿quién eres tú para juzgarnos? Viniste a vivir como forastero y ahora quieres hacerte juez». Se abalanzaron. Intentaron derribar la puerta, pero súbitamente una luz cegadora brotó desde la entrada. Los ángeles tomaron a Lot del brazo y cerraron la puerta con fuerza sobrenatural. Afuera, los hombres quedaron sumidos en tinieblas. Confundidos, se tropezaban, gritaban y se golpeaban entre sí, incapaces de encontrar la puerta que tan bien conocían. Dentro de la casa, uno de los ángeles miró a Lot. «¿Tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad». Su clamor ha sido grande delante del Señor y nos ha enviado a destruirla. El rostro de Lot palideció. La hora de la misericordia había llegado a su fin. Lot abandonó su hogar con pasos apresurados y semblante angustiado. La oscuridad de la noche pesaba sobre la ciudad como un presagio. Cada sombra parecía observarlo. Corrió por las calles buscando a los yernos que aún estaban despiertos después de las festividades. Golpeó en la puerta de sus hijos políticos, despertándolos urgentemente. «Levantaos, el Señor va a destruir esta ciudad, debemos partir ahora». Pero los jóvenes se burlaron. Uno de ellos rió despreocupadamente mientras el otro balanceaba una copa de vino entre sus dedos. «¿Destrucción? No, es demasiado tarde para pesadillas y demasiado temprano para fábulas. Regresa a tu casa. Hablaremos de esto mañana». Lot trató de insistir, pero las puertas se cerraron ante sus ojos. Solo en las calles regresó a su hogar. Los ángeles aguardaban de pie. Uno de ellos le dijo: «Date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcas por la iniquidad de la ciudad». Aún vacilaban. El corazón de la esposa de Lot temblaba. Las hijas lloraban. Lot titubeaba. Entonces los ángeles los tomaron de las manos y los sacaron. «Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe.
Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando cruzaron las puertas, el cielo rugió. La tormenta se desató por los cielos como una espada desenvainada. Al fin, una luz comenzó a descender. No era fuego común, era el juicio divino. Uno de los ángeles gritó: «Escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en ningún lugar de la llanura, huye a los montes para que no perezcas». Lot suplicó: «No, por favor, mira, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y me has mostrado gran misericordia. Pero no puedo huir a los montes, me alcanzaría la calamidad en el camino. Déjame escapar a esa pequeña ciudad de allí. Es insignificante, déjame vivir allí». El ángel lo miró. «He aquí, también te he concedido esto. Marchad, pero daos prisa, no puedo hacer nada hasta que lleguéis allí». El sol comenzaba a elevarse. El cielo, antes azul, ahora estaba plagado de nubes. Cuando Lot y su familia llegaron a la pequeña ciudad de Zoar, el mundo detrás de ellos ya estaba a punto de colapsar. Fue entonces cuando sucedió. Las llamas descendieron desde el firmamento como ríos de fuego. El suelo se agrietó violentamente. Las torres se partieron por la mitad. Las murallas de Sodoma se desmoronaron como arena. El fuego del juicio consumió las casas, los mercados, los templos. Los gritos resonaron a través de los valles, pero nadie podía escucharlos. Y en medio de todo esto, la esposa de Lot se detuvo por un instante y miró hacia atrás. Sus ojos buscaban algo, tal vez a sus hijos, tal vez el pasado, tal vez los ornamentos y la lujuria que dejaba atrás. Pero en esa mirada había más que nostalgia, había atracción. Y entonces, frente a las llamas y al cielo que se movía, se transformó. Su cuerpo se endureció, congelado en el tiempo. Sus ojos se fijaron eternamente hacia Sodoma, una estatua solitaria de sal que se alzó en la llanura ardiente. Lot se desplomó a sus pies. Las hijas gritaron, pero nada podía hacerse. Desde arriba, entre las nubes candentes, los ángeles observaban en silencio. El juicio de Dios había sido consumado. En las montañas del norte, Abraham se levantó al escuchar el estruendo. Abandonó la tienda y corrió a la cima de una elevación. Desde allí contempló el fuego que se alzaba de la tierra como el humo de un horno gigantesco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Oró en silencio. El Señor se acordó de Abraham y por su causa salvó a Lot de la destrucción. Durante días, el humo se elevó, denso y oscuro, como un recordatorio al mundo de lo que sucede cuando la maldad se desborda. Zoar, la pequeña ciudad donde Lot halló refugio, se sumió en el silencio. Sus habitantes contemplaban con horror el horizonte calcinado, sin comprender completamente lo que había ocurrido. Surgieron rumores, especulaciones, pero nadie se atrevía a acercarse a las llanuras devastadas. Lot no podía permanecer allí por mucho tiempo. Las miradas, los susurros, la memoria de su esposa convertida en sal, todo se había vuelto una pesadilla insoportable. Sus hijas caminaban en silencio, con los ojos perdidos en el suelo. Así que Lot declaró un día: «Vayamos a las montañas». Zoar tampoco es un lugar seguro ya. Con escasas provisiones, ascendieron a las montañas. Encontraron refugio en una caverna solitaria, alejada de todo. El silencio era profundo y las noches gélidas. No había risas, solo recuerdos. Las hijas de Lot, traumatizadas por la destrucción de todo lo que conocían y creyendo que el mundo había quedado reducido a cenizas, comenzaron a temer por el futuro del linaje de su padre. Así dijo la mayor: «No queda nadie más en la tierra que pueda venir a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, démosle vino a nuestro padre y acostémonos con él para que preservemos descendencia». Esa noche, Lot se embriagó. No se percató cuando la mayor estuvo con él. Al día siguiente, hicieron lo mismo con la menor. Así, ambas concibieron un hijo de su padre. La mayor dio a luz a Moab,
padre de los moabitas, la menor a Ben-Amí, padre de los amonitas. Incluso después del juicio, las consecuencias del trauma resonaban. El pecado de Sodoma había sido destruido, pero el impacto de la corrupción aún se reflejaba entre quienes escaparon. En las llanuras calcinadas, donde una vez florecieron las ciudades del valle, ahora reinaba el silencio. Ningún ave volaba, ningún árbol brotaba. El suelo era estéril, agrietado, impregnado por el fuego del juicio. Era como si el tiempo hubiera abandonado ese lugar. Una herida abierta en la tierra, un testimonio eterno de la ira de Dios contra el pecado impenitente. Mientras tanto, en regiones distantes, otros pueblos escuchaban rumores. Las caravanas que pasaban por Zoar llevaban historias de destrucción desde el cielo. Algunos decían que los dioses estaban furiosos, otros que un profeta había maldecido las ciudades, pero pocos pronunciarían el nombre del Señor de Abraham. Abraham, en su tienda, reflexionaba, contemplaba el cielo, y aún con el peso de la tragedia, su fe permanecía inquebrantable. Dios había salvado a Lot, pero la memoria de los clamores que habían surgido de las ciudades permanecía con él. La lección estaba grabada en el espíritu humano. Los justos caminan con Dios, incluso cuando el mundo se pierde. Mientras tanto, en las montañas, Lot envejecía rápidamente. La vida en la caverna era precaria, como su alma. Él desconocía lo que habían hecho sus hijas. Para él, los días eran solo supervivencia. Las noches estaban atormentadas por recuerdos y pesadillas. Él, quien antes se sentaba entre los jueces de la ciudad, ahora vivía entre rocas y silencio. Las hijas criaron a sus hijos lejos de todo. Moab y Ben-Amí crecieron como niños salvajes, sin la presencia de madres experimentadas, sin cultura y sin dirección. Las semillas sembradas en desesperación germinarían en el futuro como pueblos rivales de Israel. El error, aun cuando proviene de buenas intenciones, llevaría consecuencias por generaciones. En los cielos, los ángeles que habían presenciado la destrucción observaban en silencio. La misión había sido cumplida, pero el corazón de Dios no se regocijaba con la destrucción. Su justicia era perfecta, pero también estaba llena de dolor, porque el Creador no se complace en la muerte del impío, sino en que se arrepienta y viva. Y fue en ese mismo tiempo que en otras partes de la tierra se formaron reinos. Los hombres se ensoberbecieron, las torres se erigieron, los imperios nacieron de la arrogancia. Sodoma y Gomorra se convirtieron en leyenda, en parábola, en sombra en los recuerdos de las naciones. Pero pocos comprendieron la verdadera razón de la destrucción. Fue más que inmoralidad, fue un rechazo consciente del bien, fue orgullo en medio del clamor de los pobres, fue violencia, opresión y una completa ausencia de arrepentimiento. Dios había esperado, advertido, enviado señales y finalmente ejecutado juicio. Los descendientes de Lot se dispersaron, formaron tribus y se volvieron poderosos. Pero el recuerdo de la destrucción nunca abandonó completamente sus tierras. En las noches silenciosas, los campesinos aún dibujaban sombras en las cavernas y los ancianos contaban historias de cómo el cielo una vez se abrió en fuego. Abraham continuó su jornada. Sara concebiría a su hijo prometido y la historia tomaría un nuevo rumbo, pero el eco de Sodoma y Gomorra resonaría a través de las escrituras, los profetas, las naciones hasta los tiempos del Mesías. Lot, en cambio, desaparece de los registros de la historia sagrada. Su existencia se convirtió en una reflexión de un hombre justo que salvó su vida pero perdió todo lo valioso. Se convirtió en un símbolo de salvación por misericordia, pero también una advertencia para quienes coquetean con el mundo. En las sombras del tiempo, los vientos comenzaron a soplar nuevamente. Sobre las ruinas solo quedaban cenizas, pero entre los cielos y la tierra la justicia había sido servida. Unas generaciones más tarde, el nombre de Sodoma ya no se pronunciaba.
En los campos, palacios y montañas, los padres contaban a sus hijos historias sobre un pueblo que desafió a Dios y desapareció de la tierra. Los profetas, cientos de años más tarde, alzaban sus voces y decían: «Recordad a Sodoma». Y las palabras causaban temor, pero había algo más. Una semilla flotaba en silencio. Dos descendientes de Lot, a pesar de sus orígenes turbulentos, tendrían encuentros inesperados con el plan divino. Entre los moabitas nació una mujer llamada Ruth. Dejó atrás los ídolos de su pueblo para seguir al Dios de Israel y se convirtió en ancestro del rey David. Y cientos de años más tarde, del Mesías. Incluso en las ruinas de la caída, Dios podía redimir. Sodoma había sido consumida, pero la historia no terminó en piedras. En medio del juicio, la gracia aún florecía. Era como si, detrás de las puertas del fuego y la devastación, un hilo invisible tejiera el plan eterno de la salvación. Las ciudades del pecado habían caído, pero la promesa de Dios permanecía intacta. En los años que siguieron a la catástrofe, las tierras donde una vez se alzaron Sodoma y Gomorra se transformaron en un recordatorio perpetuo del poder divino. Los viajeros que se aventuraban por aquellas regiones encontraban un paisaje lunar, donde la sal cristalizada creaba formaciones extrañas que brillaban bajo la luz del sol como diamantes malditos. Las caravanas comerciales evitaban la zona, prefiriendo rutas más largas pero seguras. Los relatos de la destrucción se extendieron como ondas en un estanque, alcanzando civilizaciones lejanas y culturas diversas. En Egipto, los escribas registraron menciones de ciudades devoradas por el fuego celestial en sus papiros. En Mesopotamia, los sacerdotes incorporaron la historia en sus rituales de purificación, advirtiendo sobre los peligros de la soberbia humana ante los dioses. Abraham, ahora reconocido como profeta y patriarca, recibía visitantes de tierras lejanas que buscaban conocer de primera mano el testimonio del hombre que había intercedido ante Dios. Su tienda se convirtió en un lugar de peregrinaje, donde reyes y pastores, por igual, venían a escuchar las palabras del que había presenciado el juicio divino. Sus relatos no solo hablaban de destrucción, sino también de misericordia y redención. En las montañas donde Lot había encontrado refugio final, surgieron pequeñas comunidades de supervivientes que habían escapado de otras ciudades menores del valle. Estos grupos desarrollaron tradiciones únicas, rituales de purificación y códigos de conducta estrictos, como si el trauma colectivo hubiera grabado en sus almas la necesidad de vivir en rectitud. Sus descendientes conservarían estas costumbres durante siglos. Los hijos de Lot, Moab y Ben-Amí crecieron en las cuevas sin conocer la verdad completa de su origen. Su padre, consumido por la culpa y el dolor, rara vez hablaba del pasado. Cuando alcanzaron la edad adulta, descendieron de las montañas y fundaron asentamientos en tierras fértiles, dando origen a tribus que eventualmente se convertirían en naciones poderosas, aunque marcadas por un destino turbulento. La esposa de Lot, transformada en estatua de sal, se convirtió en una figura legendaria. Los pastores de la región contaban que en las noches de luna llena su silueta parecía moverse y que sus lágrimas cristalizadas formaban pequeños arroyos salados que nada podían hacer crecer. Algunos afirmaban escuchar lamentos en el viento cuando pasaban cerca del lugar donde se alzaba su forma petrificada. En las cortes de los reyes de aquella época, la historia de Sodoma y Gomorra se utilizaba como herramienta política y moral. Los consejeros sabios citaban el relato cuando advertían a sus soberanos sobre los peligros del exceso y la corrupción. ¿Quieres que tu reino sufra el mismo destino?, preguntaban cuando observaban señales de decadencia en sus dominios. Los comerciantes que atravesaban el desierto desarrollaron una tradición peculiar. Al pasar cerca de las ruinas calcinadas, arrojaban piedras pequeñas mientras pronunciaban oraciones de protección.
Creían que este ritual los protegería de la ira divina y aseguraría que sus propias ciudades no sufrieran una suerte similar. Con el tiempo, estas piedras formaron montículos que se convirtieron en hitos del paisaje. Los astrólogos y sabios de Babilonia comenzaron a estudiar los cielos de manera diferente después de escuchar sobre la destrucción. Buscaban señales celestiales que pudieran predecir eventos similares, desarrollando complejos sistemas de interpretación astronómica que influenciarían la ciencia durante milenios. Sus observaciones registraron que las estrellas parecían más brillantes sobre las tierras donde habían estado las ciudades malditas. Sara, la esposa de Abraham, finalmente concibió a Isaac tal como había sido prometido. El nacimiento del niño trajo una nueva dimensión a la historia, ya que representaba no solo el cumplimiento de la promesa divina, sino también la continuación de un linaje que había presenciado tanto la destrucción como la misericordia. Isaac crecería escuchando los relatos de su padre sobre aquellos días terribles. En las escuelas de escribas que se establecieron en diversas ciudades, la historia de Sodoma se convirtió en una lección fundamental de escritura y moral. Los estudiantes copiaban el relato una y otra vez, no solo para practicar sus habilidades caligráficas, sino para interiorizar las enseñanzas sobre justicia y consecuencias divinas. Estas copias se extendieron por todo el mundo conocido. Los descendientes de Abraham establecieron rituales conmemorativos que se realizaban cada año en la fecha estimada de la destrucción. Durante estos ceremoniales se encendían hogueras al amanecer y se recitaban oraciones de agradecimiento por la misericordia mostrada hacia Lot y su familia. Estos rituales se convertirían en tradiciones que perdurarían por generaciones. En las tierras de Egipto, donde José, bisnieto de Abraham, eventualmente alcanzaría una posición de poder, la historia de Sodoma y Gomorra influenció las políticas de justicia social. Los faraones que conocían el relato implementaron leyes más estrictas contra la opresión de los pobres y la corrupción de los funcionarios, temiendo atraer un juicio similar sobre sus dominios. Los mineralogistas y alquimistas de la antigüedad estudiaron las formaciones salinas de la región destruida, descubriendo propiedades únicas en los cristales formados por el fuego celestial. Estos materiales se consideraban sagrados y se utilizaban en ceremonias religiosas y rituales de purificación. Algunos creían que poseían poderes protectores contra las fuerzas del mal. Las tribus nómadas del desierto desarrollaron nuevas rutas comerciales que evitaban completamente la zona devastada. Sin embargo, establecieron puestos de observación en las colinas circundantes, desde donde podían contemplar las ruinas y recordar a las nuevas generaciones las consecuencias de alejarse del camino recto. Estos puestos se convirtieron en lugares de reflexión y meditación. Los arquitectos y urbanistas de ciudades emergentes estudiaron los relatos sobre la construcción y distribución de Sodoma y Gomorra, buscando evitar los errores de diseño urbano que habían contribuido a la corrupción moral. Desarrollaron nuevos conceptos de planificación que incluían espacios sagrados distribuidos estratégicamente para mantener viva la conciencia espiritual entre los habitantes. En las bibliotecas de los templos, los sacerdotes conservaron versiones detalladas del relato, añadiendo interpretaciones teológicas y filosóficas que exploraban temas como el libre albedrío, la justicia divina y la responsabilidad colectiva. Estos textos se convirtieron en la base de enseñanzas éticas que influenciarían el pensamiento religioso durante milenios. Los artistas de diversas culturas comenzaron a representar escenas de la destrucción en murales, esculturas y objetos ceremoniales. Estas representaciones no solo servían como arte decorativo, sino como recordatorios visuales del poder divino y la importancia de vivir en rectitud. Las imágenes de la esposa de Lot, convertida en sal,
se volvieron especialmente populares como símbolo de las consecuencias de mirar atrás hacia el pecado. Los curanderos y médicos de la época desarrollaron teorías sobre cómo el trauma emocional y espiritual podía afectar la salud física, basándose en las observaciones del estado de Lot después de los eventos. Estos conocimientos contribuyeron al desarrollo de enfoques holísticos de la medicina que consideraban tanto el bienestar espiritual como el físico. Los cartógrafos comenzaron a marcar la ubicación de las ciudades destruidas en sus mapas con símbolos especiales, no solo como referencias geográficas, sino como advertencias morales para los viajeros. Estos mapas se convirtieron en documentos históricos valiosos que preservaron la memoria geográfica exacta de los eventos para las generaciones futuras. Finalmente, los profetas y visionarios que surgieron en los siglos posteriores continuaron haciendo referencia a Sodoma y Gomorra en sus proclamaciones. El relato se había convertido en un arquetipo universal del juicio divino, pero también de la misericordia que salva a los justos en medio de la destrucción. Esta dualidad de justicia y gracia se convertiría en un tema central de la revelación divina a través de los tiempos, demostrando que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la esperanza y la redención permanecen como posibilidades reales para aquellos que buscan sinceramente la verdad y la rectitud. Con el paso de las décadas, Isaac, el hijo prometido de Abraham, creció escuchando una y otra vez el relato de la destrucción. Cada detalle quedó grabado en su memoria como fuego en metal, especialmente la imagen de su padre intercediendo ante Dios por las almas de los justos. Cuando Isaac alcanzó la edad adulta, se convirtió en un narrador magistral de estos eventos, añadiendo matices y detalles que solo alguien criado en la intimidad del patriarca podía conocer. En las tierras donde se estableció la descendencia de Ismael, el medio hermano de Isaac, la historia tomó tintes diferentes. Los ismaelitas desarrollaron su propia versión del relato, enfatizando la misericordia divina y la importancia de la hospitalidad hacia los extranjeros. Para ellos, el pecado de Sodoma no había sido solo la inmoralidad, sino la terrible falta de compasión hacia los necesitados y forasteros. Los mercaderes fenicios, conocidos por su habilidad para navegar y comerciar, llevaron la historia a través del Mediterráneo hasta las costas más remotas. En cada puerto donde atracaban, contaban sobre las ciudades que desaparecieron en una sola noche, cautivando a marineros griegos, comerciantes etruscos y exploradores de tierras desconocidas. La historia se transformó en una advertencia marítima. Incluso en tierra firme, la arrogancia humana podía atraer la tormenta definitiva. En el reino de Egipto, donde José había interpretado los sueños del faraón y administrado durante los años de abundancia y escasez, los sacerdotes comenzaron a estudiar paralelismos entre la destrucción de Sodoma y los castigos que sus propios dioses imponían a los transgresores. Desarrollaron teorías sobre cómo los actos humanos podían alterar el equilibrio cósmico, influenciando el curso de los ríos, la fertilidad de la tierra y la benevolencia de los cielos. Los hijos de Jacob, que eventualmente se convertirían en las 12 tribus de Israel, heredaron el relato como parte de su patrimonio espiritual fundamental. Cada tribu desarrolló énfasis particulares. Judá se concentraba en la justicia divina, Leví en la importancia del sacerdocio como mediador, y Benjamín en la misericordia que rescata al pequeño remanente fiel. Estas interpretaciones tribales enriquecieron la comprensión colectiva del evento. Cuando los israelitas fueron esclavizados en Egipto, la historia de Sodoma y Gomorra adquirió nuevas dimensiones de esperanza. Los oprimidos susurraban entre ellos que si Dios había castigado la injusticia en el valle del Jordán, también libraría a su pueblo de la tiranía faraónica. La destrucción de las ciudades malvadas
se convirtió en promesa implícita de liberación para los que clamaban desde su aflicción. Durante los 400 años de esclavitud en Egipto, los ancianos hebreos se reunían en secreto para preservar las tradiciones orales. El relato de Lot y su huida se transformó en metáfora de supervivencia. Incluso cuando todo parecía perdido, la obediencia a la voz divina podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las madres enseñaban a sus hijos que mirar atrás hacia la esclavitud con nostalgia podía convertirlos en estatuas de sal emocionales. Moisés, criado en la corte faraónica pero educado en la fe de sus padres, conocía la historia de Sodoma desde múltiples perspectivas. Los archivos egipcios contenían registros de ciudades orientales destruidas por fuego celestial, mientras que su patrimonio hebreo le proporcionaba el contexto espiritual completo. Esta síntesis de conocimiento histórico y revelación divina influenciaría profundamente su comprensión del carácter de Dios cuando recibiera la llamada en la zarza ardiente. Durante el éxodo del pueblo hebreo, cuando atravesaron el desierto rumbo a la tierra prometida, pasaron cerca de las ruinas de Sodoma y Gomorra. Moisés llevó al pueblo a contemplar los restos calcinados, utilizándolos como aula al aire libre para enseñar sobre las consecuencias del pecado y la fidelidad divina. Los israelitas recogieron pequeñas muestras de sal cristalizada que guardaron como recordatorios tangibles de la justicia divina. En el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley a Moisés, muchos de los mandamientos reflejaban directamente las transgresiones que habían llevado a la destrucción de las ciudades del valle. Las prohibiciones contra la opresión del extranjero, la perversión sexual, la injusticia económica y la soberbia espiritual resonaban con ecos de Sodoma. La ley no era solo código moral, sino vacuna preventiva contra la repetición de aquella catástrofe. Los levitas, encargados de preservar y enseñar la tradición sagrada, desarrollaron técnicas mnemotécnicas elaboradas para transmitir el relato con precisión absoluta. Crearon melodías, ritmos y gestos que acompañaban la narración, asegurando que ningún detalle se perdiera en el proceso de transmisión oral. Estas técnicas se convertirían en el fundamento de la tradición pedagógica hebrea. Cuando Israel finalmente se estableció en la tierra prometida, Josué ordenó que se erigieran monumentos conmemorativos en lugares estratégicos. Uno de estos monumentos, construido cerca del río Jordán, incluía inscripciones que recordaban tanto la destrucción de Sodoma como la misericordia mostrada hacia Lot. Los viajeros que cruzaban el río leían estas palabras y reflexionaban sobre la proximidad geográfica entre la bendición y el juicio. Durante el período de los jueces, cuando Israel atravesaba ciclos repetidos de apostasía y restauración, los líderes espirituales invocaban constantemente el ejemplo de Sodoma. Débora, Gedeón, Sansón y Samuel utilizaron la historia como advertencia profética, señalando que la idolatría y la injusticia social podían atraer sobre Israel un destino similar al de las ciudades destruidas. El rey David, compositor de muchos salmos, escribió poesías que hacían referencia directa a la destrucción de Sodoma. En sus composiciones contrastaba la suerte de las ciudades arrogantes con la protección divina sobre Jerusalén. Sus salmos describían cómo Dios llueve carbones encendidos sobre los malvados, mientras sus ojos contemplan al justo, estableciendo paralelismos poéticos que se cantarían en el templo durante siglos. Salomón, en toda su sabiduría, incorporó lecciones de Sodoma en sus proverbios y enseñanzas. Sus escritos exploraban la psicología del pecado que había llevado a la destrucción, la prosperidad que genera complacencia, la complacencia que produce arrogancia y la arrogancia que desemboca en rebelión abierta contra lo divino. Sus observaciones sobre la naturaleza humana tenían raíces profundas en el relato ancestral. Los profetas mayores,
Isaías, Jeremías y Ezequiel desarrollaron elaboradas tipologías basadas en Sodoma y Gomorra. Isaías comparó la corrupción de Jerusalén con Sodoma, advirtiendo que ni siquiera el estatus de ciudad santa la protegería del juicio si persistía en la injusticia. Jeremías lloró por las ciudades de Judá, temiendo que siguieran el camino de las metrópolis destruidas. Ezequiel recibió visiones donde contempló la gloria divina alejándose del templo, recordando cómo la presencia celestial había abandonado Sodoma antes de su destrucción. Durante el exilio babilónico, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo dispersado, la historia de Sodoma adquirió relevancia renovada. Los exiliados se preguntaban si su sufrimiento representaba un juicio similar al que había caído sobre las ciudades del valle. Sin embargo, los profetas como Daniel y Ezequiel les recordaron que, a diferencia de Sodoma, su castigo tenía propósito redentor y límite temporal establecido por la misericordia divina. En los escritos apocalípticos posteriores, Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos escatológicos del juicio final. Los visionarios describían cómo, al final de los tiempos, todas las naciones que se hubieran opuesto a Dios experimentarían una destrucción similar, pero amplificada a escala cósmica. Sin embargo, también enfatizaban que los justos serían rescatados, como Lot, antes de que cayera el fuego definitivo. Los sabios del período intertestamentario desarrollaron midrashim, interpretaciones rabínicas, que exploraban aspectos psicológicos y espirituales del relato que las escrituras habían dejado implícitos. Especularon sobre los pensamientos de la esposa de Lot en el momento de su transformación, sobre las conversaciones entre los ángeles antes de ejecutar el juicio, y sobre los sueños proféticos que Abraham pudo haber tenido la noche anterior a la destrucción. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto predicando arrepentimiento, sus palabras resonaban con ecos de Sodoma. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Su mensaje de juicio inminente y la necesidad de huir del pecado como Lot había huido de la ciudad, preparó el corazón del pueblo para recibir al Mesías. El bautismo en el río Jordán, cerca de donde habían estado las ciudades destruidas, simbolizaba la muerte del hombre viejo y el nacimiento de una nueva vida en justicia. Los esenios de Qumrán, en sus manuscritos del Mar Muerto, interpretaron su propia comunidad como el remanente fiel que había escapado de la corrupción de Jerusalén, comparándola implícitamente con Sodoma. Ellos se veían como los hijos de la luz, que habían sido llamados a salir de entre los hijos de las tinieblas, recreando en el desierto la experiencia de Lot al huir de la perversión urbana. Sus ritos de purificación y su vida comunitaria estricta reflejaban el deseo de mantenerse separados de la contaminación moral que percibían en las ciudades. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, las referencias a Sodoma en sus enseñanzas adquirieron una dimensión profética nueva. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para aquella ciudad que no reciba vuestra predicación, declaró a sus discípulos. Esta comparación no solo validaba la historicidad del juicio antiguo, sino que establecía un paralelismo entre la resistencia al Evangelio y la rebeldía que había caracterizado a las ciudades de la llanura. La parábola del rico y Lázaro, narrada por Jesús, contenía ecos sutiles del relato de Sodoma en su descripción del tormento eterno y la imposibilidad de escape una vez consumado el juicio. La imagen del abismo infranqueable entre el lugar de tormento y el seno de Abraham evocaba la separación definitiva entre los justos rescatados y los condenados destruidos, tema central en la narrativa de Lot y las ciudades ardientes. En el discurso escatológico del Monte de los Olivos, Jesús estableció un paralelo directo entre los días de Lot y la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot,
Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta comparación subraya la normalidad aparente de la vida antes del juicio súbito e inesperado. Los primeros cristianos, enfrentando la persecución del Imperio Romano, encontraron en la historia de Sodoma tanto advertencia como consuelo. Pedro, en su segunda epístola, utilizó la liberación de Lot como ejemplo de cómo sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta perspectiva transformó el relato en una promesa de rescate divino para los fieles en medio de sociedades hostiles. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, desarrolló una teología más profunda sobre la ira de Dios revelada desde el cielo, utilizando implícitamente el paradigma de Sodoma para explicar cómo Dios entrega a las sociedades a la inmundicia cuando rechazan persistentemente su conocimiento. La descripción paulina de la degradación moral progresiva refleja los patrones que los rabinos habían identificado en la corrupción de las ciudades de la llanura. Finalmente, en el Apocalipsis de Juan, la Gran Babilonia, que es destruida por fuego en una hora, evoca poderosamente las imágenes de Sodoma y Gomorra. La descripción de los mercaderes lamentándose desde lejos mientras ven el humo de su destrucción recuerda las palabras del Génesis sobre Abraham, observando el humo de la tierra que subía como el humo de un horno. Así, la narrativa antigua se convierte en el modelo arquetípico para el juicio final de todas las estructuras humanas que se oponen al reino de Dios, completando el círculo interpretativo que comenzó en las llanuras del Jordán miles de años antes. Los padres de la iglesia primitiva, especialmente Crisóstomo y Agustín, desarrollaron homilías extensas sobre Sodoma que integraban la exégesis hebrea con la filosofía griega. Crisóstomo interpretaba la hospitalidad de Abraham hacia los ángeles como el contraste perfecto con la inhospitalidad violenta de los sodomitas, estableciendo un paradigma ético que influenciaría la teología moral cristiana durante siglos. Agustín, por su parte, veía en la sal de la esposa de Lot un símbolo de la esterilidad espiritual que resulta de mirar hacia atrás cuando Dios llama hacia adelante. Durante la Edad Media, los místicos cristianos encontraron en el relato de Sodoma alegorías profundas sobre la purificación del alma. Bernardo de Claraval interpretaba las 5 ciudades de la llanura como los 5 sentidos del hombre carnal que debían ser destruidos para que el alma pudiera ascender hacia Dios. La huida de Lot representaba el proceso místico de desprendimiento de los placeres mundanos, mientras que la columna de sal simbolizaba las almas que permanecen atadas a los apegos terrenales. Los reformadores protestantes, particularmente Calvino y Lutero, utilizaron Sodoma como ejemplo paradigmático de la doctrina de la predestinación y la gracia irresistible. Para Calvino, la salvación de Lot no se debía a su justicia inherente, sino a la elección soberana de Dios, mientras que la destrucción de los impíos demostraba la justicia divina en acción. Lutero enfatizaba cómo el relato ilustraba la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, requiriendo la intervención directa y misericordiosa de Dios. En el período puritano, predicadores como Jonathan Edwards desarrollaron sermones que conectaban la destrucción de Sodoma con la experiencia personal del despertar espiritual. Edwards describía vívidamente cómo los pecadores colgaban sobre el abismo del infierno, como Sodoma sobre el fuego celestial, sostenidos únicamente por la misericordia divina. Esta imaginería se convirtió en una herramienta evangelística poderosa que motivaba la conversión a través del temor reverente hacia el juicio divino.
Los movimientos de avivamiento del siglo XVIII y XIX redescubrieron en Sodoma un llamado urgente al arrepentimiento nacional. Predicadores como Charles Finney proclamaban que las naciones cristianas que se apartaran de los principios bíblicos enfrentarían un destino similar al de las ciudades de la llanura. Esta interpretación alimentó movimientos de reforma social, desde la abolición de la esclavitud hasta las campañas de temperancia, todos fundamentados en la convicción de que la justicia social era necesaria para evitar el juicio colectivo. La teología de la liberación del siglo XX reinterpretó Sodoma a través del prisma de la justicia social, enfocándose en los pecados de opresión económica y falta de hospitalidad hacia los marginados que los profetas habían denunciado. Gustavo Gutiérrez y otros teólogos latinoamericanos veían en la destrucción de las ciudades un juicio contra las estructuras de poder que perpetuaban la pobreza y la exclusión social, convirtiendo el relato en una denuncia profética contra la desigualdad contemporánea. En el contexto del diálogo interreligioso moderno, eruditos judíos, cristianos y musulmanes han encontrado en Sodoma un punto de convergencia teológica que trasciende las diferencias denominacionales. La narrativa se ha convertido en un símbolo universal de la responsabilidad humana hacia la justicia, la hospitalidad y la protección de los vulnerables, valores compartidos por las tres tradiciones abrahámicas que continúan resonando en los debates éticos contemporáneos sobre derechos humanos y responsabilidad social. ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de maldad pudo ser tan intensa, tan abrumadora, que llevó al Todopoderoso a arrasar completamente dos metrópolis enteras usando fuego celestial? No estamos hablando de una simple leyenda antigua, sino de una advertencia profunda que sigue resonando en nuestros días. Imagínate por un momento, Sodoma y Gomorra eran centros urbanos vibrantes, llenos de actividad comercial, hogares prósperos y familias que vivían sus vidas cotidianas igual que tú y yo en este momento. Sin embargo, algo cambió de manera radical. Los corazones de sus habitantes se endurecieron de tal forma que sus comportamientos se volvieron tan despreciables que incluso la paciencia divina llegó a su límite. El Creador, en su infinita misericordia y longanimidad, envió dos mensajeros angélicos para alertar a la población. Pero en lugar de recibir hospitalidad y bondad, los hombres de Sodoma intentaron atacar a estos visitantes celestiales. Esa noche se tomó una decisión oscura y trágica. El veredicto divino quedó sellado. En cuestión de momentos, una lluvia de fuego y azufre ardiente descendió desde los cielos, devorando por completo ambas ciudades. No quedó rastro alguno, ni viviendas, ni árboles, ni seres humanos, solo el humo que se elevaba desde las cenizas donde antes florecía la vida. Pero aquí surge la pregunta crucial: ¿cuáles fueron exactamente las transgresiones que provocaron un castigo tan severo? ¿Qué pudo haber sido tan grave como para justificar la aniquilación total de comunidades enteras? ¿Fueron simplemente las acciones de unos cuantos o había algo mucho más profundo? Aquí está lo que te va a impactar. Estas no eran simplemente faltas del pasado remoto. Estos mismos pecados acechan en nuestro mundo contemporáneo. En este contenido vamos a desentrañar los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra y podrías quedarte asombrado al descubrir cuán relevantes son para la realidad que vivimos actualmente. ¿Qué nos revelan estas transgresiones sobre la naturaleza humana? ¿Cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que condujeron a la destrucción de estas civilizaciones? Escribe 777 en los comentarios si estás preparado para descubrir las verdades ocultas detrás de la caída de Sodoma y Gomorra y para conocer qué lecciones podemos extraer de su destino.
Permanece conmigo porque lo que estamos a punto de explorar podría transformar tu perspectiva del mundo actual. ¿Estás listo para esta exploración? Comencemos. Primer pecado: inmoralidad desenfrenada. En el corazón de la antigua Sodoma, un lugar donde el pecado había echado raíces tan profundas que contaminaba cada aspecto de la existencia, se desarrolló una historia que permanecería para siempre como advertencia para todas las generaciones venideras. Génesis 19 nos relata sobre dos ángeles enviados por el Altísimo para visitar la ciudad de Sodoma, disfrazados como hombres ordinarios. Lot, un hombre justo que vivía en medio de esta sociedad corrompida, los recibió en su hogar con hospitalidad. Pero esa noche, cuando la ciudad se sumergió en la oscuridad, ocurrió algo indescriptiblemente horroroso. Los habitantes de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, se congregaron fuera de la casa de Lot, rodeándola como una turba amenazante. Sus voces se alzaron, cargadas de rabia lujuriosa, mientras exigían que Lot entregara a sus huéspedes. Sus intenciones no eran simplemente conocerlos, sino violarlos, conocerlos, de una manera que distaba mucho de ser inocente. En las Escrituras, la palabra conocer aquí conlleva un significado mucho más profundo y siniestro que una simple presentación o saludo. Implica un acto violento e inmoral, uno que busca despojar la dignidad y la humanidad. Los hombres de Sodoma no tenían interés en la hospitalidad, la amabilidad o el respeto. Estaban impulsados por un hambre de poder, dominación y control. No se trataba únicamente de su lujuria, era su completo desprecio por la dignidad humana, por la sacralidad de la vida misma. Estos no eran simplemente huéspedes, eran mensajeros sagrados del Altísimo. Sin embargo, el pueblo de Sodoma no mostró reverencia alguna, ningún respeto, ni siquiera hacia seres divinos. Estaban dispuestos a profanar el concepto mismo de hospitalidad y honor que era piedra angular de las culturas antiguas. ¿Acaso no hemos sido testigos o cómplices también de un mundo donde las fronteras ya no son sagradas, donde el respeto hacia otros se ha perdido y las líneas morales se cruzan sin vacilación? En Sodoma, lo que alguna vez había sido un hermoso regalo del Creador, la sexualidad, había sido distorsionado en algo perverso, una herramienta de violencia y degradación. El diseño original divino para la sexualidad humana estaba destinado a ser puro, un reflejo de amor y compromiso. Pero en Sodoma se había convertido en una burla grotesca de las intenciones del Creador. ¿No sentimos a veces que vemos ecos de la decadencia moral de Sodoma en nuestro mundo actual? La sociedad contemporánea cada vez más trivializa la pureza y el respeto, celebrando las mismas cosas que el Todopoderoso condena. Vivimos en una época donde los límites se difuminan y la sacralidad es ridiculizada. Es fácil ver esta historia como historia antigua, pero pregúntate, ¿qué sucede cuando una sociedad ya no valora lo que es puro y sagrado? ¿Qué tan profunda debe llegar la corrupción moral antes de que Dios diga basta? El destino de Sodoma quedó sellado no solo por sus acciones, sino por la dureza de sus corazones. Habían rechazado durante mucho tiempo lo que era correcto, y en su arrogancia estaban ciegos a las consecuencias de sus decisiones. Cuando ya no respetaron lo divino o la santidad de la vida, Dios intervino. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que hay consecuencias por menospreciar lo sagrado. La pregunta es, ¿aprenderemos de sus errores o continuaremos por el mismo sendero? Al final, este relato no se trata de emitir juicios, sino de reconocer los peligros del compromiso moral. Es una historia de advertencia que nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias acciones y el mundo que nos rodea. ¿Con qué frecuencia empujamos los límites de lo correcto, aunque sea solo un poco? ¿Con qué frecuencia desestimamos lo que es sagrado hasta que nos encontramos en un lugar donde ya no podemos ver la luz? El juicio divino sobre Sodoma fue severo, sí,
pero también fue justo. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino una tomada después de siglos de advertencias. Así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolo de lo que sucede cuando el pecado alcanza su medida completa. La destrucción de estas ciudades fue un recordatorio contundente del poder de la decadencia moral y la importancia de mantener lo que es santo y puro. Mientras observamos nuestras propias vidas, nuestras propias sociedades, debemos preguntarnos, ¿nos dirigimos por el mismo camino? ¿Por qué luchamos y estamos dispuestos a proteger lo sagrado, lo puro y lo bueno? La elección, como siempre, está en nuestras manos. Y al igual que Lot, debemos elegir mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se sumerge en la ruina moral. Segundo pecado: soberbia y arrogancia. El segundo pecado principal que llevó a la caída de Sodoma fue la soberbia, una arrogancia tan profunda que cegó a la población ante su propia decadencia moral. Muchos años después de que Sodoma fuera destruida, el profeta Ezequiel compartió más perspectiva sobre la causa de su destrucción. Escribió: «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas fueron arrogantes, saciadas e indiferentes». Ezequiel 16:49. Estas palabras sirven como una reflexión sombría sobre el declive espiritual y moral de un pueblo que lo tenía todo, pero carecía de lo que más importaba. La soberbia es una fuerza peligrosa. No siempre es ruidosa o evidente. A menudo trabaja silenciosamente en segundo plano, envenenando lentamente una sociedad hasta que se pudre desde adentro. Los habitantes de Sodoma estaban orgullosos, embriagados por su riqueza y comodidades. Creían que eran invencibles, manteniéndose por encima de todos los demás. Tenían alimento en abundancia, riqueza de sobra y tiempo para entregarse a sus placeres. Pero en lugar de usar sus bendiciones para servir a otros o glorificar al Todopoderoso, se volcaron hacia adentro. Miraron con desprecio a los pobres, los necesitados y quienes los rodeaban, considerándose superiores a todos los demás. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Esta soberbia se convirtió en un velo sobre sus corazones, causando que perdieran de vista los principios básicos de humildad, bondad y compasión. Es fácil imaginar cómo una sociedad así, rica, llena de excesos, pudo volverse arrogante. ¿Con qué frecuencia hemos visto que la soberbia echa raíces en nuestro propio mundo hoy en día? Cuando las cosas van bien, cuando estamos rodeados de bendiciones, fácilmente podemos olvidar a aquel que nos las dio. Es tentador pensar que hemos ganado todo por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Sin embargo, la Biblia consistentemente nos advierte sobre los peligros de este tipo de pensamiento. Tomemos la caída de Babilonia, por ejemplo. Las Escrituras nos dicen que la soberbia de Babilonia fue su perdición. Dijiste, «Yo soy, y no hay otra además de mí. Nunca seré viuda, ni sufriré la pérdida de hijos». Isaías 47:8. Pero en una sola noche, Babilonia cayó. Lo mismo puede decirse de Egipto, que ascendió a la prominencia en su propia soberbia, solo para ser humillado por la mano divina. Incluso el poderoso rey Nabucodonosor tuvo que ser humillado cuando fue golpeado con locura por su orgullo jactancioso, solo para reconocer la soberanía de Dios después de años de sufrimiento. La soberbia siempre tiene una forma de infiltrarse lentamente, inflando el ego, convenciéndonos de que somos autosuficientes. Esta falsa sensación de invencibilidad es peligrosa porque nos separa de Dios.
Cuando los habitantes de Sodoma se volvieron orgullosos, comenzaron a creer que eran intocables, por encima de cualquier juicio divino. Pero la tragedia de la soberbia es que nos ciega a la realidad de nuestro vacío espiritual. La gente de Sodoma pensaba que lo tenía todo, la riqueza material, los placeres, el estatus, pero estaban espiritualmente en bancarrota. Ni siquiera se daban cuenta de su desesperada necesidad de Dios. Es un pensamiento aleccionador, ¿no es así? ¿Cuántas veces vemos los mismos patrones en nuestras propias vidas, en nuestra propia sociedad? Cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza, el estatus o las comodidades fugaces de este mundo, corremos el riesgo de volvernos como Sodoma, cegados por la soberbia, perdidos en nuestro propio sentido de autosuficiencia. ¿Cuánta de nuestra propia soberbia hemos permitido que moldee nuestras vidas? Confiamos en nuestras propias habilidades y recursos más de lo que confiamos en la provisión divina. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio contundente del peligro de la soberbia. En su arrogancia, los habitantes de Sodoma pensaron que eran intocables, pero el juicio divino llegó rápidamente y su caída fue una derrota aplastante. La soberbia siempre precede a la destrucción y Dios humillará a aquellos que se niegan a reconocer su dependencia de Él. Que esta historia sea una advertencia no solo de la caída de una ciudad antigua, sino del peligro sutil de la soberbia que acecha dentro de todos nosotros. ¿Estamos protegiéndonos contra ella? ¿Somos lo suficientemente humildes para reconocer que no somos nada sin Dios? ¿O somos, como Sodoma, peligrosamente cerca de volvernos espiritualmente vacíos mientras vivimos en abundancia? Tercer pecado: ausencia de hospitalidad. El tercer pecado mayor que condujo a la caída de Sodoma fue su completa ausencia de hospitalidad. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era simplemente un gesto de cortesía o educación, era una responsabilidad sagrada, profundamente entretejida en el tejido de la sociedad. Cuando un viajero entraba a una ciudad, se esperaba que los habitantes ofrecieran comida, agua, refugio y protección. Esta era una norma cultural arraigada en la esencia misma de la necesidad humana de compañerismo, bondad y cuidado hacia los vulnerables. Recibir a un extraño era honrarlo como huésped de Dios, pues la presencia divina a menudo se manifestaba en forma de viajeros que pasaban. Sin embargo, en Sodoma ocurrió exactamente lo contrario. Cuando dos ángeles disfrazados de hombres entraron a la ciudad, los habitantes de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, se congregaron fuera del hogar de Lot, el hombre justo. En lugar de ofrecer hospitalidad, rodearon su casa exigiendo que Lot entregara a sus huéspedes. Sus intenciones distaban mucho de ser amigables. Buscaban dañar, abusar y violar a los visitantes que habían llegado a su ciudad. Lo que debería haber sido una visita pacífica, un momento simple de comunión, se convirtió en una noche de terror. Las mismas personas que deberían haber extendido calidez y protección, en cambio, eligieron infligir violencia sobre aquellos que llegaron a su puerta. Esto no fue meramente un acto de descortesía, fue un mal profundo y grave. El pecado de Sodoma en esta instancia no fue solo la violación de normas sociales, sino la violación de algo mucho más profundo, el propio mandamiento divino de mostrar amor, protección y cuidado hacia otros. La hospitalidad a los ojos de Dios es un reflejo de su propio corazón. Dios mismo acoge al extraño y protege al débil. En el Antiguo Testamento vemos una y otra vez que el pueblo de Dios es llamado a mostrar bondad y generosidad a los extraños, como se ve en pasajes como Hebreos 13:2. No olviden mostrar hospitalidad a los extraños, porque al hacerlo, algunas personas han mostrado hospitalidad a ángeles sin saberlo. Así que cuando los habitantes de Sodoma se volvieron violentos hacia sus huéspedes, no solo fue una ofensa contra las normas sociales,
sino una afrenta directo a la manera en que Dios desea que las personas se traten entre sí. No fue solo una falta de cortesía, fue un rechazo del carácter mismo de Dios. Dios toma la hospitalidad en serio porque refleja su amor y cuidado por todas las personas. Cuando su pueblo falla esta prueba de compasión, falla en reflejar su imagen en el mundo. Y es un pensamiento aleccionador, ¿no es así? ¿Con qué frecuencia damos por sentada la hospitalidad en nuestro mundo moderno? ¿Estamos abiertos a los extraños, dispuestos a extender bondad y una mano amiga? ¿O nos cerramos del mundo que nos rodea? Cómo tratamos a otros, especialmente a los extraños, dice mucho sobre la condición de nuestros corazones. En una sociedad donde la división, el juicio y la desconfianza a menudo reinan, el acto de mostrar hospitalidad, de verdaderamente recibir a otros con brazos abiertos, es más que solo una buena acción. Es una expresión de nuestro alineamiento con el corazón de Dios. Los habitantes de Sodoma fallaron terriblemente en esta prueba. No solo rechazaron a los extraños, sino que los atacaron. No reconocieron la sacralidad de lo que estaban haciendo y debido a eso sellaron su destino. Esta falta de hospitalidad no fue meramente un error, fue una clara indicación del estado de sus almas. Cuando nos negamos a mostrar hospitalidad, puede que no siempre nos demos cuenta, pero estamos dándole la espalda al llamado divino de amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Qué hay de nosotros hoy? ¿Cómo tratamos al extraño, al marginado, al que es diferente? ¿Ofrecemos una sonrisa acogedora, una mano amiga, o cerramos la puerta en sus caras, demasiado enfocados en nuestra propia comodidad y seguridad para notar las necesidades de otros? El ejemplo de Sodoma nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y nuestra propia respuesta hacia aquellos que necesitan bondad y protección. En nuestro mundo, donde a menudo vemos personas marginadas o abandonadas, esta historia nos llama a la acción. ¿Estamos abriendo nuestros corazones a otros o los estamos cerrando? ¿Estamos reflejando el corazón hospitalario de Dios o hemos permitido que el espíritu de Sodoma se infiltre en nuestros propios corazones? Cuarto pecado: opresión de los pobres y necesitados. El cuarto pecado principal que llevó a la destrucción de Sodoma fue la opresión de los pobres y necesitados. Una vez más, recurrimos a las palabras del profeta Ezequiel, quien destaca esta grave falla junto con la soberbia y la abundancia. Sodoma era culpable de hacer la vista gorda ante las luchas de los pobres, los débiles y los marginados. Ezequiel escribe: «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas fueron arrogantes, saciadas e indiferentes. No ayudaron a los pobres y necesitados». Ezequiel 16:49. Esta declaración no es solo un comentario sobre la riqueza material de Sodoma, es una acusación de su negativa a extender compasión a quienes más la necesitaban. A lo largo de la Biblia, Dios ha dejado abundantemente claro que Él se preocupa profundamente por los pobres, los oprimidos y los olvidados. Una y otra vez, Él ordena a su pueblo alimentar a los hambrientos, proteger a la viuda y cuidar al huérfano. Isaías 1:17. Estos no son solo llamados ocasionales a la acción, son principios fundamentales del reino divino. El trato de los vulnerables no es una nota al margen opcional en la Biblia, es un reflejo del corazón mismo de Dios. La justicia y misericordia divinas están intrincadamente entretejidas y exigen que cuidemos a aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. Pero en Sodoma, este deber sagrado fue ignorado. Los habitantes de Sodoma eran ricos, llenos de comida y abundantes en recursos. Tenían más que suficiente para compartir, sin embargo, se negaron a abrir sus corazones o sus manos a los necesitados. En lugar de extender misericordia, eligieron cerrar sus puertas y corazones a los vulnerables.
Esto no fue solo un descuido, fue una elección deliberada de vivir cómodamente mientras otros sufrían. Los habitantes de Sodoma no tenían compasión por los pobres, y esta negativa a ayudar enfureció profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos negamos a cuidar a los débiles y necesitados, no solo le estamos dando la espalda a las personas, sino que le estamos dando la espalda a Dios mismo. Él ha elegido identificarse con los pobres, los oprimidos y los marginados. Esto no es solo una cuestión de pecado personal, es una falla de la sociedad en su conjunto. El juicio divino no solo cae sobre individuos que cometen pecados personales, también viene cuando comunidades enteras o naciones fallan en vivir justamente, cuando ignoran la misericordia, cuando permiten que los pobres sufran mientras otros prosperan. Vemos esto en la historia de Israel y otras naciones. Cuando Israel oprimió a los pobres o se apartó de la justicia, Dios envió profetas para advertirles. En Ezequiel 22:29, Dios condena a los líderes de Israel por robar y oprimir a los pobres y necesitados. El mismo juicio vino sobre Edom, Tiro y otras naciones cuando ignoraron los clamores de los oprimidos. Así que lo que pasó en Sodoma no fue solo una falla de los individuos, fue una falla comunitaria, un colapso social en el que la injusticia y la apatía se convirtieron en la norma. Sodoma, en su arrogancia, había olvidado que la prosperidad viene con responsabilidad, que vivir en abundancia es compartir esa abundancia con los necesitados. ¿No es esto algo con lo que aún podemos relacionarnos hoy? Vivimos en un mundo donde la pobreza, el hambre y la necesidad son rampantes. Todos los días escuchamos de personas que necesitan comida, refugio, atención médica y protección. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en situaciones donde podríamos ayudar, pero elegimos no hacerlo? ¿Con qué frecuencia cerramos los ojos al sufrimiento que nos rodea, pensando que no es nuestra responsabilidad? La verdad es que cuando elegimos no actuar, cuando nos apartamos de los clamores de los pobres, estamos repitiendo los mismos errores cometidos por Sodoma. Somos cómplices en su falla de amar a otros. Piensa en esto. Si tenemos el poder de ayudar, ya sea a través de nuestro tiempo, recursos o influencia, y elegimos no hacerlo, ¿qué dice eso sobre nosotros? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje el corazón divino por la justicia y la misericordia? Los habitantes de Sodoma tenían los medios para ayudar, pero eligieron no hacerlo. Vivían en exceso mientras otros pasaban sin nada. ¿Con qué frecuencia hacemos lo mismo en nuestras propias vidas? Cuando ignoramos la injusticia, nos convertimos en parte del sistema mismo que la perpetúa. Dios nos está llamando a un estándar más alto: cuidar a los pobres y oprimidos, mostrar misericordia y justicia en el mundo que nos rodea. Mientras reflexionas sobre esto, pregúntate, ¿qué estás haciendo para ayudar a los necesitados? ¿Estás viviendo de una manera que refleje el corazón divino por la justicia? ¿Estás abriendo tu corazón a los vulnerables o cerrándolo en egoísmo? La historia de Sodoma no es solo un relato de destrucción antigua, es una advertencia eterna para todos nosotros. Quinto pecado: rebelión contra Dios e impenitencia. El quinto y último pecado que selló el destino de Sodoma y Gomorra fue la rebelión contra Dios y su impenitencia. Este pecado no fue simplemente una cuestión de tomar decisiones equivocadas, fue un desafío total al Creador. Los habitantes de Sodoma no solo cometieron pecado por ignorancia o por debilidad, estaban orgullosos de su pecado. No tenían deseo de cambiar, no tenían arrepentimiento, no tenían pesar. Se mantuvieron firmes en su rebelión, negándose a escuchar cualquier llamado a la transformación. Y esto, quizás más que cualquier otra cosa, quebrantó el corazón divino. Dios, en su misericordia, les había dado tiempo, les había advertido. Envió sus mensajeros, incluyendo a Abraham,
quien intercedió en su favor, pidiendo a Dios que perdonara las ciudades si tan solo se pudieran encontrar 10 personas justas. Sin embargo, a pesar de la súplica sincera de Abraham, ni siquiera 10 personas justas pudieron ser halladas. ¡Qué pensamiento tan aleccionador! Una ciudad tan llena de maldad que incluso los pocos que podrían haber sido justos no se encontraban en ningún lugar. Esto no fue solo una falla a nivel individual, fue un colapso colectivo, una sociedad que había rechazado la justicia tan completamente que ni siquiera un puñado de personas buenas podía ser encontrado. Incluso Lot, quien vivía entre ellos, trató de advertir a sus yernos. Les suplicó que dejaran la ciudad antes de que fuera destruida, pero se burlaron de él. Desestimaron sus advertencias como tonterías, incapaces de comprender la gravedad de lo que se avecinaba. No va a pasar nada malo, debieron haber pensado. Ignoraron cada oportunidad de regresar, cada oportunidad de cambiar de rumbo. ¿Con qué frecuencia vemos personas a nuestro alrededor desestimando las advertencias, riéndose de la idea del juicio, pensando que la vida continuará como siempre ha sido, a pesar de las señales que los rodean? Pero no fueron solo los habitantes de Sodoma quienes ignoraron las advertencias. Fue toda la sociedad, el corazón colectivo de la ciudad que se había endurecido contra los llamados divinos al arrepentimiento. Incluso cuando los ángeles estuvieron ante ellos, mostrándoles la verdad, se negaron a detenerse. Siguieron adelante hacia la oscuridad, incapaces o no dispuestos a ver la luz. Esto es lo que verdaderamente quebrantó el corazón de Dios. Él es paciente y misericordioso, da muchas oportunidades, pero llega un punto en que si las personas se niegan a cambiar, el juicio vendrá. Y eso es exactamente lo que pasó. Después de todas las advertencias, el tiempo de misericordia terminó. Fuego y azufre llovieron del cielo, y las ciudades se convirtieron en cenizas. Lo que una vez estuvo lleno de vida y vitalidad, se convirtió en una ruina humeante. Un lugar que una vez conoció la risa de los niños, la calidez de los hogares y los sonidos ocupados de una comunidad próspera, se redujo a nada más que destrucción. ¿No es cierto que incluso hoy Dios nos da oportunidades? Cada día es otra oportunidad para el arrepentimiento, otra oportunidad de apartarnos de nuestra propia rebelión y volvernos hacia Dios. Pero ¿con qué frecuencia desperdiciamos esas oportunidades? ¿Con qué frecuencia ignoramos las señales, pensando que somos invencibles, que las consecuencias de nuestras acciones están lejos o que tenemos tiempo? La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que hay un punto cuando las advertencias cesan, cuando el tiempo para el arrepentimiento termina y llega el juicio. Mientras Lot y su familia huían de la ciudad, recibieron instrucciones claras. No miren atrás, corran por sus vidas. El mensaje era simple, pero crucial. Escapen de la destrucción y no miren atrás. La ciudad del pecado no tenía lugar en su futuro. Sin embargo, en medio de su escape, algo trágico ocurrió. La esposa de Lot, a pesar de las advertencias, miró atrás. Aunque había dejado físicamente la ciudad, su corazón aún estaba atado a ella. Anhelaba la vida que estaba dejando atrás, y en ese momento se convirtió en una columna de sal. Su historia es un recordatorio doloroso del peligro de mantener apego al pecado. Incluso cuando se nos da la oportunidad de escapar, de dejar atrás las cosas que nos han tenido cautivos, no debemos mirar atrás. Mirar atrás es anhelar las mismas cosas que nos trajeron destrucción. Es un recordatorio de que el arrepentimiento no es solo dejar físicamente el pecado atrás, es también apartar nuestros corazones de él. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe.
Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. En nuestras propias vidas, ¿con qué frecuencia nos encontramos divididos entre la vida antigua que estamos llamados a dejar atrás y la nueva vida que Dios tiene para nosotros? ¿Con qué frecuencia nos aferramos al pasado incluso cuando Dios nos está llamando hacia algo mejor? La esposa de Lot sirve como advertencia para todos nosotros. Su incapacidad de desapegarse completamente de Sodoma se convirtió en su perdición. Tenía que soltar el pasado para abrazar completamente el futuro que Dios estaba ofreciendo, pero no pudo hacerlo. Y esa es la tragedia de la rebelión. Este acto final de rebeldía en Sodoma, la negativa a arrepentirse incluso ante advertencias claras, es lo que finalmente llevó a su destrucción. La paciencia divina se agotó. Su juicio fue rápido, pero también fue justo. Las ciudades fueron completamente destruidas, pero la tragedia no fue solo en la destrucción física, fue en la muerte espiritual de un pueblo que se negó a escuchar. La pregunta permanece para nosotros: ¿escucharemos? ¿Nos apartaremos de nuestra propia rebelión o seremos como los habitantes de Sodoma, ignorando las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra fue completo. Las ciudades, una vez llenas de vida, prosperidad e indulgencia, ya no existían. Todo porque se negaron a escuchar. Su pecado alcanzó su plenitud y la paciencia divina se agotó. Fuego y azufre llovieron desde los cielos, y lo que había sido una ciudad próspera se convirtió en nada más que una ruina humeante. Los habitantes habían recibido toda oportunidad de arrepentirse, toda oportunidad de apartarse de su maldad. Sin embargo, se negaron a cambiar, continuaron viviendo en soberbia, en rebelión y en desafío a los caminos divinos. Y al final, su negativa a escuchar llevó a su destrucción. Aunque esta historia puede parecer un relato antiguo, es crucial reconocer que los mismos pecados que destruyeron Sodoma siguen con nosotros hoy. Aún vemos la inmoralidad que rompe fronteras, donde la sociedad celebra actos que deshonran el diseño divino para la humanidad. Aún luchamos con la soberbia, convenciéndonos de que no necesitamos a Dios, de que podemos vivir nuestras vidas independientemente de su guía. Aún ignoramos la hospitalidad, fallando en extender bondad a extraños, en recibir al forastero como Dios ordena. Aún hacemos la vista gorda a los pobres y necesitados, olvidando que el corazón divino está con los marginados y oprimidos. Y quizás lo más trágico, muchos aún viven en rebelión, apartándose de la voz divina, negándose a escuchar sus advertencias y sus llamados al arrepentimiento. Pero aquí está la verdad crucial: Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo, aún se preocupa profundamente por los oprimidos y quebrantados, y mientras su justicia vendrá, su misericordia sigue disponible para aquellos que se vuelven a Él. Así como Dios envió sus ángeles para advertir a Sodoma, continúa enviando sus mensajeros hoy para hablar su verdad, ofrecer su misericordia y darnos toda oportunidad de apartarnos de nuestros caminos malvados. Antes de que el fuego cayera sobre Sodoma, Dios les dio tiempo, les dio oportunidades, pero se negaron, y así la lección es clara. Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Su justicia vendrá, pero también su misericordia, si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Después de la destrucción catastrófica de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas comenzaron la larga jornada hacia un pequeño pueblo llamado Zoar. Por la misericordia divina, Zoar había sido perdonado del juicio divino que había obliterado las otras ciudades. Y fue allí donde Lot y su familia buscaron refugio. Génesis 19:22. Sin embargo, su respiro no duraría mucho. Lot, lleno de temor e incertidumbre sobre el futuro de Zoar,
se preocupó de que la ciudad pudiera encontrar el mismo destino ardiente que Sodoma y Gomorra. Impulsado por este miedo, eligió abandonar la ciudad y llevar a su familia a la seguridad relativa de una cueva profunda en las montañas. Génesis 19:30. Lo que debería haber sido un tiempo de paz y recuperación, en cambio, se convirtió en el comienzo de una espiral descendente trágica. Pero esto no es solo un relato de escape y supervivencia. Es un recordatorio sombrío de las consecuencias de no abandonar completamente el pecado, incluso después de ser liberado de él. La historia de Lot toma un giro devastador. Solo en la cueva con sus hijas, rodeado de aislamiento y temor, enfrentaron un pensamiento abrumador. La destrucción de Sodoma significaba la extinción de su linaje familiar. No quedaban hombres para continuar su descendencia, y en su desesperación, las hijas concibieron un plan. Decidieron emborrachar a su padre, y en ese estado, acostarse con él, esperando concebir hijos que preservaran el nombre de su familia. Lo que siguió de este acto fueron dos hijos, Moab y Ben-Ami, quienes se convertirían en los ancestros de los moabitas y amonitas, dos naciones que más tarde se convertirían en enemigos duraderos de Israel. Génesis 19, 36, 38. Esta historia trágica no es solo sobre una falla moral, sino una reflexión profunda sobre las consecuencias del pecado que persisten mucho después de la salvación. Mientras Lot y sus hijas habían sido salvados de la destrucción ardiente de Sodoma, las cicatrices emocionales, el miedo sin control y la falla moral profunda aún los atormentaba. Incluso después de experimentar la misericordia y liberación divinas, la tentación de aferrarse a pecados pasados y temores los llevó por un sendero destructivo. A pesar de su salvación, no eran inmunes a las repercusiones de sus decisiones previas. Después del evento trágico con sus hijas, la reacción de Lot no se registra explícitamente en la Biblia. Sin embargo, podemos reflexionar sobre su situación basándonos en los eventos que siguieron. Después de que Lot y sus hijas huyeron a la cueva y pasaron por este acto pecaminoso, no hay reacción pública de Lot mencionada en la Biblia. Esto podría sugerir una tristeza silenciosa y profunda, o quizás una gran decepción consigo mismo y con lo que había ocurrido. Sin embargo, está claro que en los eventos subsecuentes, Lot no cambió completamente. Aunque fue salvado de la destrucción de Sodoma, los efectos psicológicos y las acciones pecaminosas de su familia continuaron afectándolo. A pesar de ser liberado, aún tenía que enfrentar las consecuencias de decisiones que no podía controlar. Un punto notable es que después de este evento, Lot continuó viviendo en un lugar alejado de las grandes ciudades, llevando una vida más recluida. Pero aún así, este incidente sirve como un recordatorio poderoso de que las consecuencias del pecado no pueden escaparse completamente, incluso si uno es salvado de la destrucción. Así, se puede decir que la reacción de Lot después de este evento podría haber sido de indiferencia o desesperación, pero también refleja una lección sobre el pecado y la salvación. Incluso aunque podamos ser salvados, no podemos olvidar completamente nuestros pecados sin verdadero cambio y sanidad en el corazón. La historia de Lot y sus hijas sirve como recordatorio de que mientras la misericordia divina puede librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, la verdadera sanidad y transformación requieren más que solo escape físico. La salvación no es simplemente evitar el juicio. Se trata de una transformación más profunda, una que llama al abandono de formas, temores y hábitos antiguos. La liberación divina de la destrucción es una invitación no solo a sobrevivir, sino a prosperar, cambiar y vivir una vida de obediencia. Lo que pasó en la cueva es un recordatorio contundente de cómo nuestras acciones, incluso después de experimentar la gracia divina, pueden ser influenciadas por los problemas sin resolver que cargamos.
El miedo persistente de Lot y la falla moral de sus hijas reflejan las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos después de haber sido rescatados del pecado. Dios puede librarnos de la destrucción, pero es nuestra responsabilidad apartarnos de nuestros caminos antiguos, permitir que su transformación eche raíces en nuestros corazones. Esta historia es una reflexión poderosa de cómo incluso cuando Dios muestra misericordia y proporciona liberación, la batalla contra el pecado no termina una vez que escapamos del peligro. La salvación es un proceso continuo, un alejamiento continuo del pasado y un abrazo de la nueva vida que Dios ofrece. La historia de Lot nos recuerda que incluso después de la liberación debemos ser vigilantes. Debemos permitir que Dios transforme nuestros corazones, dejando atrás el miedo y los pecados que una vez nos tuvieron cautivos. Solo entonces podemos caminar completamente en la libertad que ofrece la salvación. Así que mientras reflexionamos sobre esta historia, debemos preguntarnos: ¿estamos verdaderamente soltando el pasado? ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestros corazones? ¿O aún nos aferramos a los pecados y temores que una vez nos detuvieron? La gracia divina está ahí para nosotros, pero depende de nosotros abrazarla completamente y permitir que su obra en nosotros sea completa. Esta historia no está aquí para asustarte. Está aquí para despertarnos a todos. Es un recordatorio para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias ciudades y sobre nuestros propios corazones. ¿Con qué frecuencia nos encontramos repitiendo los mismos errores que Sodoma? ¿Con qué frecuencia nos permitimos ser cegados por la soberbia, la codicia o la complacencia? ¿Con qué frecuencia hacemos la vista gorda a las cosas que más le importan a Dios? Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Mientras Dios es misericordioso, también espera que escuchemos, que cambiemos y que nos arrepintamos. No somos inmunes a las mismas tentaciones y fallas que llevaron a la caída de Sodoma. ¿Cuántas veces vemos injusticia a nuestro alrededor y fallamos en actuar? ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestra soberbia pensando que estamos más allá del reproche o inmunes al juicio? La historia de Sodoma nos desafía a mirar hacia adentro y hacernos preguntas difíciles sobre el estado de nuestros propios corazones. Así que te pregunto, ¿qué lecciones te impactaron más de esta historia? ¿Fue el poder destructivo de la soberbia? ¿Fue el llamado a la justicia por los pobres y oprimidos? ¿O fue la súplica desesperada por el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué áreas de tu vida podrían necesitar cambio? ¿Hay algo en tu corazón que necesita ser apartado? ¿Algo de lo que necesitas desprenderte para abrazar completamente la misericordia y verdad divinas? Déjame saber en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones. Juntos podemos aprender del pasado y tomar mejores decisiones para nuestro futuro. Y si este mensaje ha abierto tus ojos, por favor dale me gusta, compártelo con otros y suscríbete para más perspectivas bíblicas profundas y lecciones que cambian vidas. No dejemos que este momento pase de largo. Tomemos esta oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y buscar la misericordia divina mientras aún hay tiempo. Dios nos está llamando a vivir en su verdad, a permitir que su misericordia nos transforme en las personas que Él nos ha llamado a ser. Aprendamos del pasado antes de que se repita. Tomemos la decisión hoy de volvernos hacia Dios, de vivir con propósito y de caminar en sus senderos. El tiempo es precioso, usémoslo sabiamente. Considera la existencia de una escritura distinta a cualquier versión conocida, un volumen sagrado que desentraña revelaciones cristianas tan impactantes que fueron celosamente guardadas durante siglos, lejos de la vista pública.
Imagina una Biblia no compuesta por los 66 libros canónicos usuales, sino una con 88, incluidos textos en su día excluidos, reprimidos y considerados excesivamente subversivos por antiguos liderazgos eclesiásticos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pensarías si te revelo que entre estas páginas se esconden secretos sobre seres angelicales caídos, los Nefilim, y profecías que detallan el Apocalipsis de formas nunca antes divulgadas? ¿Y si te dijera que estos manuscritos desvelan saberes escondidos sobre el conflicto celestial entre el bien y el mal, las jerarquías en el cielo y el impacto de ángeles y demonios en el destino humano? Vamos a explorar los textos secretos de la Biblia ortodoxa etíope, un compendio que alberga enigmas que han permanecido ocultos para la mayoría del cristianismo durante eones. ¿Cuál es el motivo de su censura? ¿Qué contienen estos escritos que incomodaron tanto a los líderes de la Iglesia occidental hasta el punto de omitirlos de la versión de la Biblia con la que muchos están familiarizados? Acompáñame en este descubrimiento y al finalizar, comprenderás por qué estos textos fueron vistos como tan controvertidos y las revelaciones trascendentales que ofrecen, capaces de transformar completamente nuestra percepción de la Biblia. Comencemos. Aunque la mayoría de los creyentes están familiarizados con la versión estándar cristiana o la Biblia del Rey Jacobo, que consta de 66 libros, la Biblia ortodoxa etíope contiene un asombroso total de 88 libros. Efectivamente, 22 textos adicionales, y no hablamos de meros apéndices o anotaciones, sino de escrituras completas que fueron una vez reverenciadas y posteriormente prohibidas en la corriente principal cristiana. Estos documentos formaron parte de la tradición cristiana antigua, venerados por comunidades durante siglos y portadores de profecías, visiones cósmicas y relatos ancestrales inaccesibles en otras escrituras. Sin embargo, estos textos resultaron problemáticos para los círculos eclesiásticos dominantes, especialmente tras el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, al ser considerados demasiado polémicos, místicos o afines a las tradiciones judías. Sin embargo, la conexión con la Biblia etíope se remonta mucho antes de lo que muchos suponen. Antes de la colonización europea, mucho antes de que el cristianismo se propagara por el Imperio Romano, el antiguo reino de Etiopía ya había forjado una profunda conexión espiritual directamente ligada a la Biblia. Los orígenes del cristianismo etíope datan del siglo IV después de Cristo, cuando el reino de Aksum adoptó formalmente el cristianismo como su religión oficial, convirtiéndose en una de las primeras naciones en abrazar esta fe, mucho antes que muchas naciones occidentales. Desde entonces, la Biblia, escrita en ge'ez, un idioma ancestral etíope, se ha mantenido como un pilar de la vida religiosa en Etiopía. Pero la historia bíblica de Etiopía probablemente se extienda aún más atrás, antes incluso del cristianismo mismo. Según la antigua tradición etíope, esta conexión inicia con la visita de la reina de Saba a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón en el siglo X a.C., un evento que, aunque se menciona brevemente en la Biblia occidental, es extensamente detallado en las crónicas etíopes. Según las crónicas etíopes, la reina de Saba y el rey Salomón engendraron a Menelik I, quien se coronaría como el primer emperador de Etiopía. El relato se enriquece aún más al contar que Menelik fue el encargado de trasladar el Arca de la Alianza a Etiopía, la misma que albergaba las tablas de los 10 mandamientos. Este acontecimiento trasciende lo meramente histórico para los etíopes, interpretándose como una encomienda celestial.
La tradición etíope sostiene que Dios designó a Etiopía como custodia del Arca de la Alianza, tejiendo de este modo el destino espiritual de Etiopía con los eventos sagrados de Israel. Este vínculo con los dictámenes bíblicos fundamenta el motivo por el cual Etiopía se erigió como un baluarte de fe, adoptando el cristianismo con antelación y resguardando escrituras que otras corrientes cristianas desechaban. En su distanciamiento de las influencias occidentales y europeas, Etiopía conservó estos venerados textos en su Biblia ortodoxa. Estos documentos continuaron siendo una columna de la vida religiosa etíope a lo largo de los siglos, incluso mientras eran paulatinamente eliminados del canon cristiano occidental. Esto plantea un interrogante: ¿por qué estos textos no fueron incorporados en la Biblia estándar? Las razones son tan profundas como apasionantes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Varios de estos escritos fueron descartados por contener conceptos considerados excesivamente místicos o especulativos. Textos como el libro de Enoc exponen detalles sobre entidades celestiales, ángeles caídos y los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre humanos y ángeles. Estas profecías apocalípticas que revelan misterios del cielo y el infierno, los orígenes del mal y el juicio final divino, fueron vistos como demasiado provocativos para la iglesia emergente. Otros fueron omitidos por su cercanía con el judaísmo. Escritos como Jubileos y Macabeos enfatizan la rigurosa observancia de las leyes judías, como el Sabbat, las normas alimenticias y la circuncisión. En una época donde la joven iglesia cristiana buscaba diferenciarse del judaísmo, percibiendo estos textos como una amenaza a su naciente identidad. Además, algunos de estos libros se percibieron como un riesgo para la homogeneidad doctrinal que la antigua iglesia aspiraba a establecer. Los líderes eclesiásticos temían que la inclusión de estos textos pudiera propiciar interpretaciones divergentes sobre la teología, especialmente respecto al papel de los ángeles, la vida tras la muerte y el juicio divino. Su inclusión en el canon podría entonces abrir la puerta a herejías o divisiones dentro de la iglesia primitiva. En el marco colonial, cuando las potencias europeas, especialmente Italia, intentaban someter a Etiopía, la propia Biblia ortodoxa etíope se convirtió en un blanco. Era vista como un desafío espiritual al control europeo. El singular contenido de la Biblia que vincula a Etiopía espiritualmente con Israel y el cristianismo primitivo simboliza una resistencia frente a la imposición religiosa y cultural europea. Al marginar la Biblia ortodoxa etíope, las potencias coloniales intentaban sofocar la autonomía religiosa de Etiopía para imponer sus propias interpretaciones occidentales de la fe.